Hola, ¿qué tal? Estamos acá para una nueva emisión del podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia, estoy acá con Federico Montero y en este caso nos reunimos con Emiliano Lomlogian para discutir, para charlar un poco sobre esta guerra entre Armenia y Azerbaiyán por los altos del Karabaj. Bueno, y en esta semana hemos visto cómo escaló un nuevo conflicto, ¿no? En un año ya asignado por una serie de tragedias, el coronavirus, el tema económico, un conflicto bélico del que se hizo eco las noticias, que tiene que ver con esta situación que acontece entre Armenia y Azerbaiyán. Ahí hay una discusión territorial que es un poco difícil de entender. Bien, ahora vamos a hablar con Emiliano, un periodista de la comunidad armenia, que nos va a contar sobre el conflicto actual, ¿no? Cómo recrudece en este último momento. Pero en verdad es el recalentamiento de un conflicto que estuvo congelado 27 años, ¿no? Digamos, surge con el desarme de la Unión Soviética, un grupo de mayoría armenia en la región de Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj, que era una región autónoma dentro de la República de Azerbaiyán, se autodeclara independiente para poder luego unirse junto a Armenia, digamos que era otra república que estaba buscando su independencia. Esto obviamente a Azerbaiyán no le cayó en gracia, por perder su territorio. Comienza una serie de conflictos, una guerra que va del 91 hasta el 94, digamos, termina en un acuerdo, una estabilización, en un proceso de discusión, el proceso de Minsk, liderado por o mediado por Rusia, Estados Unidos y Francia, entre Armenia y Azerbaiyán, donde queda esta zona gobernada por su propia gente, por este pueblo armenio, que se declara como República de Artsaj, pero que no es reconocido por otros estados. Y por otra parte, Azerbaiyán reclamando estos territorios ante Naciones Unidas. Hay 4 resoluciones que reconocen ese territorio como parte del Estado azerbaiyano. Y en especial un corredor que es la unión entre esta zona de Nagorno-Karabaj y el país de Armenia, ¿no? Digamos, hay una zona en el medio que es netamente azerbaiyana, pero que ha sido ocupada a partir de la guerra para lograr la conexión de estas dos zonas. Y este conflicto que tuvo tanto tiempo congelado, digamos, sin actividad, cada tanto había algún enfrentamiento o algo así. Hace unos años hubo una pequeña corta guerra de 4 días, pero la situación siempre volvía al mismo lugar. Ahora recientemente Azerbaiyán inició una fuerte ofensiva para tratar de recapturar ese territorio y ha logrado algunos avances, especialmente en la zona sur. Haciendo como un recorrido histórico, por lo que entiendo, Seba, corregime, a comienzos del siglo XX, sobre la base de la constitución de los Estados-Nación y de la reconfiguración de la herencia imperial ahí presente, con la revolución soviética y la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se conforma, digamos, la presencia de Armenia dentro de la Unión Soviética, y esta región del Alto Karabaj se conforma como una especie de república independiente reconocida al interior de la Unión Soviética en el momento de la conformación de la Unión Soviética. Con el paso del tiempo y el desarrollo de las reconfiguraciones al interior de la propia Unión Soviética, Stalin decide incorporar a la región del Alto Karabaj, que en ese momento tenía el estatus de república independiente con cierta autonomía al interior de la Unión Soviética, como parte de Azerbaiyán. Con la crisis de la Unión Soviética, digamos, eso se desarma y aparece la demanda de independencia del Alto Karabaj, y ahí es donde está la base del conflicto. A partir de ahí empieza un conflicto en lo reciente, digamos, la última etapa del conflicto tiene que ver con este carácter irresuelto, porque en tanto se desarma la Unión Soviética, que era el marco que organizaba este conflicto territorial. Cuando esto se desarma, las reconfiguraciones empiezan a jugar en otro marco geopolítico, y es donde se habilita todo el juego que estamos viendo al día de hoy. Esa sería como
una síntesis histórica desde el punto de vista territorial. Me gustaría, Seba, que lo pudiéramos abordar también desde el punto de vista étnico, porque también es un aspecto a considerar. Sí, el tema es que en esta región del Alto Karabaj, la población es principalmente armenia, ¿no? Antes del 88, cuando comienza esta última búsqueda de independencia, alrededor del 75% de la población era armenia y un 25% azerbaiyano. Después de la guerra, esta población va a decaer, va a terminar siendo más de un 90% netamente armenio, ¿no? Digamos, porque es la que logra ocupar la zona. Y entonces va a quedar esta discusión, ¿no? Sobre si el territorio es legalmente azerbaiyano, pero la mayoría de la población que vive ahí es de origen armenio y por lo tanto va a querer la independencia basada en su identidad nacional. Se asume que con el tiempo querrán integrarse con el resto de Armenia, o podría ser incluso una república independiente aparte, ¿no? Digamos, eso es una discusión que tienen que dar ellos, pero la discusión con Azerbaiyán es que Azerbaiyán no quiere ceder ese territorio. Estamos hablando de alrededor del 20% del territorio azerbaiyano. Y finalmente el giro que hay de la reconfiguración de los nacionalismos árabes y del nacionalismo turco en el giro islamista en los últimos 20, 30 años, que también le da a esto una impronta que va de lo étnico a lo cultural y las nuevas formas de comprender la soberanía en su articulación con lo religioso. Recordemos que esta es otra dimensión también del conflicto, en tanto los armenios son cristianos ortodoxos, en Azerbaiyán la mayoría es islámica, entonces también a la dimensión histórica que mencionamos, la dimensión étnica a la que vos hacías mención, también hay una dimensión religiosa que no es simplemente religiosa en el sentido de el credo individual que cada uno tiene, sino que recordemos que de la mano de los procesos islamistas hay una revinculación entre la dinámica de la religión y la soberanía estatal y la construcción de la autoridad política. Sí, ahí hay, digamos, eso dificultaría incluso más la asimilación, ¿no?, de este pueblo armenio ortodoxo dentro del resto del Azerbaiyán musulmán. Pero dentro de todo, Azerbaiyán ha mantenido un gobierno más laico, ¿no? Más, digamos, no entró tanto en este fundamentalismo o en este rebrote del Islam como forma de gobierno. Sin embargo, la influencia turca, ¿no?, especialmente en el gobierno de Erdogan, que sí abandonó ese laicismo típico turco por un gobierno más pro-islámico, esta influencia en Azerbaiyán puede llevarlo luego incluso a ser un mayor peligro para la población cristiana en el Karabaj. Finalmente me interesa la dimensión geopolítica, cómo este conflicto que tiene una matriz histórica, una matriz étnica, un componente religioso, se inscribe en una reconfiguración de la geometría del poder en esta zona que siempre fue una zona conflictiva, que es la zona del Cáucaso, porque es un nexo entre Rusia, Europa, Asia, Medio Oriente. Recordemos, los países limítrofes son Rusia, Georgia, Irán, digamos, ¿no? Son todas situaciones de un equilibrio bastante conflictivo, no solo en los últimos 10 o 15 años, sino en términos históricos en todo el siglo XX. ¿Cómo estás viendo este conflicto en el marco de la reconfiguración más geopolítica de la zona? Es importante, pues esta región es la puerta del petróleo que está en la zona del Caspio hacia el resto de Europa, ¿no? Digamos, hay una serie de oleoductos que pasan por Azerbaiyán, Georgia, hacia Turquía y de ahí hacia Europa. Pero bien, acá tenemos una Turquía que está, como venimos hablando en otras ocasiones, aumentando su influencia regional, ¿no?, en el conflicto en Siria, en Irak, en Libia, en Chipre, y ahora pasa a apoyar a Azerbaiyán fuertemente en este reclamo territorial, incluso con asesores militares en el mando del ejército azerbaiyano. Sí, esta política de Turquía, esta es una política que estamos viendo de Turquía de la mano de Erdogan, digamos, de volver a pararse como una especie de primus inter pares en la región para intentar ser el factor que organice la dinámica geopolítica, buscando autonomía tanto de la esfera occidental como de la esfera rusa ante la crisis de la forma en que, sobre todo Estados Unidos, le intentó imprimir de la estabilidad de la región, que era
el fortalecimiento de Israel como factor determinante para equilibrar la zona. En los últimos años, lo que hemos visto de la mano del declive norteamericano es que la fórmula según la cual la alianza de Occidente con Israel sostenía un poco el equilibrio de poderes, se vio resquebrajada, y de la mano de esto, la emergencia de un poder turco con mayor autonomía obliga a replantear un poco el escenario político, y estas movidas tienen una influencia innegable de eso, que rememoran también viejos conflictos entre Turquía y Armenia. Recordemos, el genocidio armenio es conocido por haber sido el primer genocidio del siglo XX, una catástrofe, una tragedia social, cultural, económica, política, pero ante todo humanitaria. Pero además del genocidio armenio como tal, lo que significó fue el avance turco en ese momento sobre la región, la constitución de un nuevo poder. Por eso, este conflicto como que rememora, no solamente desde la perspectiva humanitaria, sino desde la perspectiva geopolítica, la ambición de Turquía de volver a ser el país que determina los lineamientos generales del equilibrio político en el Cáucaso. Un genocidio que todavía no es reconocido por el Estado turco, ¿no? Digamos, siguen sin aceptarlo. Y ahí donde choca es con la influencia de Rusia principalmente, ¿no? Digamos, incluso hoy en día hay tropas rusas manteniendo la frontera entre Turquía y Armenia, pero Rusia no entra activamente en el conflicto, si bien tiene un tratado, tanto Armenia como Rusia son parte del Tratado de Seguridad Colectiva, por lo cual un ataque entre las partes es defendido por el otro, pero como el Alto Karabaj no es reconocido como dentro del Estado armenio, todavía no es considerado un ataque a Armenia, ¿no? Entonces por eso el tratado no entra en actividad. Y Rusia aprovecha esa situación y la buena relación que tiene tanto con Armenia como Azerbaiyán para mediar entre las partes. Por eso llama a discusión a los cancilleres de ambos países y logra un alto al fuego, al menos momentáneo. Para hablar en detalle sobre la situación en el Alto Karabaj, estamos comunicados con Emiliano Domdojian, que es periodista y miembro de la Juventud de la Unión Cultural Armenia. Nos interesa mucho poder conversar con Emiliano sobre la situación. Hola, ¿qué tal, Federico? Hola, Sebastián. Primero agradecerles por el espacio para charlar sobre este tema, y a todos nos tiene preocupados esta situación. Por suerte, ayer se firmó un alto al fuego humanitario y esperemos que se logre una paz duradera en la región, ¿no? Contanos un poco del conflicto, cómo surge esto, cómo es que llegamos a este punto después de 27 años de estar congelado. Y este recrudecimiento del conflicto viene de la mano también con los discurso neo-otomano de Erdogan con su hermano, como también lo denomina el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, retomó fuerza en este último año, y ellos están tratando de avanzar sobre todas las minorías étnicas que hay en la región, ¿no? Y bueno, ahí los pueblos se están resistiendo, el pueblo kurdo, el pueblo sirio, los pueblos árabes, y ahí también está en el medio el pueblo armenio, el sur del Cáucaso, y este conflicto que estaba pausado hace casi 30 años, hubo una guerra de abril de 2016, de 4 días, que fue como esto, pero mucho menos, pero nunca en esta escalada bélica, ya que ahora fue el ejército de Azerbaiyán con la alianza del ejército de Turquía y con el respaldo también militar del Estado de Israel, que siempre está ahí donde hay un conflicto, ¿no? Claro. Bien, te quería preguntar por eso, ¿no? Digamos, ahora resurge el diálogo este discurso neotomano ya lleva unos años, ¿no? Digamos, pero ¿por qué se da en este momento? ¿Qué es lo que se vio como para tomar la oportunidad? O sea, claramente Azerbaiyán aprovechó estos 20, 30 años para rearmar un ejército, para comprar armamento nuevo, especialmente con los ingresos del petróleo, ¿no? Pero ¿por qué utilizarlo ahora? ¿Por qué se dio este espacio, digamos, para aprovechar? Creo que también aprovechan todo este tema del COVID, toda la situación de la pandemia. Eso también creo que fue aprovechado por Turquía y Azerbaiyán. Y también porque creo que pensaron que iba a ser algo rápido, ¿no? Vencer a Armenia, vencer al pueblo de Artsaj, y al fin y al cabo no lo fue, ya que
la defensa del pueblo armenio resistió y no pudieron cumplir con el objetivo, pero creo sobre todo que tiene que ver con la política esta expansionista que tienen sobre todo Turquía y que es respaldada también con Azerbaiyán, sobre toda la región. Podemos decir que hoy Aliyev y Erdogan querían seguir expandiéndose y querían terminar eso, porque venían con discursos de terminar lo que empezaron nuestros abuelos en 1915, terminar con un montón de cuestiones, y bueno, pensaron en este momento que iba a ser algo rápido, pero la situación escaló y fue muy, muy fuerte. Bien, y en cuanto a las influencias regionales, ¿no? Ahí Rusia juega un papel importante, ¿no? Digamos, era uno de los garantes de la paz de este proceso de Minsk, ¿no? Este congelamiento de 27 años, y ahora decide por ahí no tomar ninguna bando por ninguno, sino exactamente mediar para este alto al fuego que se logró ayer, ¿no? ¿Cómo ves ahí la situación regional con Irán, con Rusia? Bueno, creo que, a ver, regionalmente tenemos a Azerbaiyán, por un lado, con el respaldo de Turquía, que es miembro de la OTAN, y eso hay que recalcarlo porque con la OTAN atacaron, con bombas de la OTAN atacaron, por ejemplo, la iglesia más representativa de Artsaj, y también tienen el respaldo y la asesoría militar de Israel, que cuando recrudecía la guerra enviaba vuelos constantes con armamentos a Bakú. Y por el otro lado tenemos a Armenia, Artsaj y Armenia, que resistían, y a los quienes se sumaron las voces, por ejemplo, Irán movilizó tropas a la frontera, pero al sector de la frontera con Armenia, Artsaj y Azerbaiyán, como poniéndole un límite a Azerbaiyán diciendo que no se pasen de la raya, porque del otro lado tenemos nosotros a nuestro militar. Y Rusia, en este caso, Rusia tiene a más de 30.000 soldados defendiendo la frontera armenio-turca. O sea, Armenia pudo mandar a todos sus militares, a todos sus soldados al frente de batalla de la otra frontera porque tenía 30.000 soldados rusos cuidando la frontera con Turquía. Y como dice Rusia, si le pasa algo a Armenia, le pasa algo por unos acuerdos que tienen, si le tocan a Armenia, tocan a Rusia. Y en ese sentido, Rusia, en este marco, propuso Putin hace 2 días esto del cese de las hostilidades de la paz, y por último ayer, después de 10 horas de reunión, se logró concretar este hecho tan importante, por lo menos para que por un tiempo se calme y empezar a entablar el diálogo y un proceso para una paz duradera. Algo que quería rescatar es que Estados Unidos, también miembro de la OTAN, avisó a todos sus viajeros, a todas las personas que estaban en Armenia, antes de que comience los ataques de Azerbaiyán 2 días antes, que no vayan para el lado de Artsaj, que no vayan para el lado de la frontera con Azerbaiyán. Entonces me pregunto, ¿ellos sabían lo que iba a pasar? ¿Ellos no sabían lo que iban a pasar? ¿Por qué avisan esto justo 2 días antes de que comiencen los ataques del gobierno azerí y del gobierno turco contra el pueblo armenio? Bueno, ese es un buen consejo siempre para ver cómo están las zonas en conflicto, digamos, las recomendaciones de la embajada estadounidense siempre son previsoras, ¿no? Siempre la ven venir, por decir así. Bien, te quería preguntar exactamente, bueno, sobre este proceso de paz, ¿no? ¿Para dónde va? Porque las condiciones a las que pide Azerbaiyán es la entrega del territorio tal como se reconoció en el 94, ¿no? Digamos, todo este territorio, tanto el Alto Karabaj como las zonas circundantes, vuelvan al territorio armenio y se reconozcan, digamos, las fronteras del 91, por decir así. Armenia no creo que esté dispuesta a tanto. Entonces, ¿qué posibilidades hay para una paz duradera? Para mí, para una paz duradera, tenés que respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj. Creo que acá se contraponen 2 puntos: el derecho a la integridad territorial, que es la que dice Azerbaiyán, y por el otro lado el respeto a la autodeterminación del pueblo de Artsaj. El pueblo de Artsaj, cuando empieza el proceso de desintegración de la URSS, que todos los pueblos, que todos los estados, todas las repúblicas empiezan sus procesos de independencia, podría decirse, o de dejar de formar de la URSS, en ese mismo proceso
la región autónoma de Karabaj, de Nagorno-Karabaj, porque así era una región autónoma dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, tomó la decisión de salir como una república independiente. Entonces, ¿por qué hoy no lo reconoce la ONU, no los reconocen? Creo que la única garantía de paz en esa región es que se reconozca la República de Artsaj como una república independiente de Azerbaiyán, y que Azerbaiyán empieza a respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Artsaj. Creo que va por ese lado. ¿Estarían dispuestos entonces a una autonomía dentro de Azerbaiyán? No, yo creo que es una república independiente de Azerbaiyán. Creo que por ese lado va a ser la salida práctica, creo que puede ser la salida de esas condiciones. Para mí lo que creo es que esto se puede llegar a dar, y creo que también lo que tiene que empezar a prevalecer en esos lugares de la región es la solidaridad y la amistad entre los pueblos, más allá de los estados-nación, que lo que ve acá son las falencias que tienen los estados-nación capitalistas, donde un sector de una nación dominante somete a otra minoritaria, donde somete a otra de la clase trabajadora, y donde se ven todas estas limitaciones que llevan a las guerras, a los descontentos y a un montón de cuestiones. Creo que es momento de que los pueblos de la región empiecen a pensar en ellos y no empiecen a pensar por la clase dominante, y empiecen a pensar una salida con solidaridad y con paz, donde realmente puedan convivir y con las diversidades y con todas sus diferentes cuestiones, como puede tener un vecino de Caballito con un vecino de Parque Chacabuco, pueda tenerlo un vecino de Garapán con un vecino de Gazaj de Azerbaiyán. Perfecto. Sí, es lo que todos esperamos, ¿no? Vamos a ver cómo avanza este proceso de negocio. Muchísimas gracias, Emiliano. Gracias por participar acá en el podcast del Observatorio. No, gracias, Sebastián. Gracias, Fede, por el espacio. Y bueno, como decimos nosotros en la Juventud de la Unión Cultural Armenia, la causa de los pueblos es una sola.